El fútbol no es solo un deporte, es el lenguaje universal que detiene el tiempo cada 4 años. Es la memoria colectiva de naciones enteras plasmada en un campo de juego. Bienvenidos a AIDS Fútbol, el espacio donde analizamos el deporte rey con la precisión que merece la historia. En el tema de hoy, ranking histórico definitivo de selecciones. No es sorpresa para nadie que el ranking FIFA no tiene ningún sentido, ya sea por su extraño método de puntuación, como también por las posiciones de las selecciones dentro del mismo ranking. Se han visto muchos rankings hechos por medios de comunicación, exfutbolistas, entrenadores, gente relacionada al fútbol, youtubers, streamers, prensa deportiva y entre otros. Así que hoy, en este canal, vamos a elaborar nuestro propio ranking. Para medir la grandeza, priorizamos en este ranking el desempeño en Copas del Mundo y resultados en competiciones de primer nivel como la Copa América o la Eurocopa. Ya luego, y en menor relevancia, tendrán lugar los títulos obtenidos en competiciones de segundo orden como la Copa Oro, la Copa Africana de Naciones, la Copa Artemio Franchi, la Copa Confederaciones, la Finalísima, etc. Y bueno, sin más preámbulos, arrancamos. En primer puesto, Brasil. No hay mucho que aclarar respecto a Brasil, la verdad. Son los reyes del fútbol, pentacampeones del mundo y 9 veces campeones de América. Es la tierra de Pelé, de Garrincha, de Ronaldo, de Zico, entre otros grandes jugadores. Pergaminos más que suficientes para ubicar al Scratch en el top del ranking. En el segundo puesto, Alemania, Die Mannschaft. Cuenta con 4 Copas del Mundo y 3 Eurocopas. Además, ha llegado a jugar 8 veces una final del mundo, siendo la selección que más veces la ha jugado. Ha producido jugadores de renombre histórico como Franz Beckenbauer, Rummenigge, el Torpedo Müller, Lothar Matthaus, Toni Kroos, Miroslav Klose, Oliver Bierhoff, entre otros. Ojo que si Alemania gana un mundial más, hay varios que la pondrían por sobre Brasil. En el tercer puesto, Italia, la Squadra Azzurra. Es cierto que actualmente no está pasando un buen momento. La selección de Italia acaba de quedar fuera por tercer mundial consecutivo y esperemos que vuelvan a ser lo que siempre han sido. Al igual que Alemania, Italia ha ganado la Copa del Mundo en 4 ocasiones, siendo la última vez en el Mundial de Alemania 2006. Un legendario mundial plagado de leyendas, que para muchos es el mejor mundial de la historia. Han ganado la Eurocopa en 2 ocasiones, y dentro de sus jugadores más destacados se encuentran Dino Zoff, Paolo Maldini, Roberto Baggio, Paolo Rossi, Alessandro Del Piero y entre otros grandes jugadores que nacieron en esta gran nación futbolera. En cuarta posición del ranking se encuentra la selección argentina, la albiceleste. Los del Atlántico Sur han ganado la Copa Mundial 3 veces y han conquistado la Copa América en 16 ocasiones, condición que la posiciona como la más ganadora del certamen continental y una de las selecciones más laureadas de la historia. Tierra de Diego Maradona, de Lionel Messi, de Mario Kempes, de Alfredo Di Stéfano, de Ángel Di María, entre otras grandes leyendas surgidas en la tierra del tango. Aquí creo que podría considerar la primera polémica en el ranking, ya que para muchos Argentina está por sobre Italia, más mis argumentos para ubicarla en cuarto lugar
es el hecho de que ambas selecciones han jugado 6 finales del mundo, ganando los italianos una más que los argentinos. Hasta aquí es lo que yo llamo el Olimpo del fútbol mundial en cuanto a selecciones. El piso de los gigantes y más grandes potencias de la historia. No hay mucho que debatir respecto a las 4 primeras posiciones del ranking, salvo quizás el orden entre Italia y Argentina. Creo que cualquier futbolero de bien estaría de acuerdo en que el piso más alto de la historia del fútbol mundial pertenece a estas 4 históricas selecciones. En la quinta posición del ranking se encuentra la selección de Uruguay, la Celeste, la Charrúa. Los uruguayos han conquistado la Copa Mundial en 2 ocasiones y 15 veces levantaron la Copa América. Previamente a ser un campeonato organizado por la FIFA, Uruguay fue campeón del mundo en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Y aunque no son títulos reconocidos por la FIFA propiamente tal, y en este punto me quiero detener para resaltar la importancia y grandeza de los logros obtenidos por Uruguay, ya que fue la selección que puso a Sudamérica en el mapa cuando las competiciones eran solamente entre europeos. Y no solamente nos puso en el mapa, también dejó una muy buena impresión. Los europeos no podían creer que una selección de un país desconocido los había vencido con cierta comodidad. Esto sentó un precedente importantísimo para la creación de un campeonato que involucrara selecciones de distintos puntos del mundo. Por otro lado, tienen el primer gran batacazo en la historia de los mundiales, el Maracanazo. Entonces, por haber organizado el primer mundial y por sus hitos ya mencionados, la Charrúa, la selección de Francescoli, de Luis Suárez y de Cachabaya Forlán, es merecidamente la quinta selección de este ranking histórico y no la siguiente selección. En el sexto puesto del ranking se encuentra la selección de Francia. Los franceses o Les Bleus han logrado ganar 2 veces la Copa del Mundo y 2 veces la Eurocopa. Es una selección relativamente joven si hablamos de el impacto que ha tenido en los últimos 30 años. Cuenta con jugadores como Jos Fontaine, Copa, Michel Platini, Papin, Zidane, Kylian Mbappé y entre otras muchas grandes leyendas que han vestido la camiseta de la selección francesa. Como les mencioné, en los últimos 30 años han logrado clasificar 4 veces a la final del certamen, 50% de rendimiento en finales. Hay muchos aficionados al deporte rey que consideran a Francia la quinta selección del ranking histórico por sobre Uruguay, pero para mí no es suficiente para superar el peso y relevancia en la historia del fútbol que han escrito los charrúas. En la séptima posición del ranking se encuentra la selección de España. Los españoles cuentan con una Copa del Mundo y 4 Eurocopas. Y son la selección que tuvo el crecimiento más significativo en los últimos años, logrando sus títulos más importantes desde el año 2008 a la fecha. Previo a la Eurocopa del 2008, España contaba solamente con un título de Europa, obtenido en 1964, y nunca había pasado de cuartos de final en un mundial. Jugadores como Raúl, Xavi, Fernando Hierro, Andrés Iniesta e Iker Casillas son algunos de sus jugadores más relevantes. En el octavo puesto del ranking se encuentra la selección de Inglaterra. Los Three Lions son considerados como los creadores del fútbol y siempre han contado con grandes jugadores entre sus filas. Entre los más destacados se encuentran Bobby Charlton, Paul Gascoigne, Paul Scholes,
David Beckham, Gary Lineker y Wayne Rooney, entre otras leyendas más. En cuanto a títulos, es paradójico decir que Inglaterra cuenta solamente con un solo título, este obtenido en el Mundial de 1960. Polémico, dicho sea de paso. Fuera de eso, ha sido una decepción constante torneo tras torneo. En el noveno lugar del ranking, los Países Bajos. La naranja mecánica, el Racing Corona, con jugadores como Johan Cruyff, Nesken, Dennis Bergkamp, Marco van Basten, Rick Judd, Arjen Robben, entre otros grandes jugadores que han destacado en la historia del fútbol. No cabe duda que Países Bajos, u Holanda, como quieras decirle, siempre se le conoció como una de las grandes selecciones, siendo una selección competitiva siempre. Han jugado a 3 finales del mundo y en 5 ocasiones han logrado llegar a semifinales. Méritos inmensos, más allá de que nunca se pudieron consagrar en la máxima competición. Siempre están, siempre han estado y siempre estarán. Cuentan también con un título de Eurocopa, obtenida con el famoso golazo de Marco van Basten en la final contra la Unión Soviética en 1988. Y hasta aquí las selecciones consideradas grandes. Y creo que hay un consenso universal respecto a las selecciones anteriormente mencionadas. O sea, nadie duda y nadie dudaría de que son selecciones grandes. Las selecciones que vienen a continuación no cumplen necesariamente los criterios o los requisitos para ser consideradas selecciones grandes, pero tienen los méritos suficientes en cuanto a al menos haber llegado a semifinales de un mundial, haber obtenido un podio o haber ganado algún título de primer nivel. Argumento con que les basta para entrar a lo que denomina un rango medio o histórico. En el 10º puesto del ranking está la selección de Checoslovaquia. Es una selección considerada de las selecciones extintas en la historia del fútbol. Sin embargo, tienen méritos de sobra para ubicarse en esta posición del ranking. Con 2 finales de mundial disputadas y un título de Eurocopa, Checoslovaquia fue una selección considerada potencia en su época dorada. Lamentablemente, luego de su disolución o del divorcio del terciopelo, nunca volvieron a ocupar el lugar que la historia escribió para ellos. Espero algún día República Checa, el país que tomó la herencia de Checoslovaquia, sepa honrar la historia de sus antecesores y le devuelva la dignidad futbolística a un país que fue un competidor aguerrido durante el siglo XX. En el puesto número 11 se encuentra la selección de Portugal. Los lusos han jugado la instancia de semifinales en 2 ocasiones, en una de ellas logrando el tercer lugar en el Mundial de 1966 de la mano de Eusebio. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Rui Costa, Quaresma, Figo y Nuno Valente, entre otros, han puesto el nombre de Portugal en lo más alto de las mejores ligas del mundo. Cuenta con una Eurocopa y 2 Nations Leagues, que a esta altura es una Eurocopa más. Pero vamos a considerar la Eurocopa. Si bien estuvieron ausentes durante varios mundiales y Eurocopas, el tercer lugar obtenido en 1966, la semifinal en Alemania 2006 y la Eurocopa obtenida en el 2016 son méritos suficientes para ubicar a Portugal en esta posición. En el puesto número 12, Chile. La selección chilena, o la roja, es la siguiente en el ranking. Chile logró en el Mundial de 1962 el tercer lugar, siendo la única selección sudamericana en obtener un podio mundialista, excluyendo, por supuesto, a las 3 grandes.
conquistó en 2 ocasiones consecutivas la Copa América contra la Argentina comandada por Lionel Messi. La última de estas fue la Copa América Centenario, que reunió no solamente a las selecciones sudamericanas, también a las mejores de Centro y Norteamérica, siendo esta una edición única para conmemorar los 100 años de la competición de selecciones más antigua y con más tradición del mundo. Jugadores como Elías Figueroa, Carlos Caselli, Iván Zamorano, Marcelo Salas, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Alexis Sánchez, entre otros grandes jugadores, forman parte de las leyendas de la Roja. En el puesto 13 está la Unión Soviética. La Unión Soviética fue una potencia en el fútbol europeo durante décadas, al igual que Checoslovaquia. Participó 7 veces en la Copa del Mundo, logrando el cuarto lugar en 1966. Fue una selección que siempre llegó a cuartos de final. Se consagró campeón de Europa en 1960 y llegó a jugar la final europea en los 2 siguientes certámenes. Es decir, fue finalista 3 veces seguidas. En 1990 fue su peor participación en las Copas del Mundo, quedando en fase de grupos para su posterior disolución. Lev Yashin es la máxima leyenda de la Unión Soviética, siendo este también, y cabe mencionar, el único portero en la historia en obtener un Balón de Oro. En el puesto 14, la selección de Hungría, o los Magiares. Es también considerada una selección extinta, pero no porque el país haya dejado de existir, sino porque en 1956 se levantó la revolución húngara contra el gobierno comunista impuesto por la Unión Soviética. Situación que por supuesto afectó bastante al país, obligando a muchas personas a migrar a otros países, incluyendo a los futbolistas. Previo a eso, Hungría jugó 2 finales de Copa del Mundo, en 1934 contra Italia y en 1954 contra Alemania, en lo que se conoce como el Milagro de Berna. En dicha final, Hungría iba ganando por 2 goles a Alemania, que de manera milagrosa logró remontar el partido y ganar la Copa. Se le dice el Milagro de Berna porque en fases previas del Mundial, húngaros y alemanes se enfrentaron con un resultado abultado de 8-3 a favor de Hungría, quien figuraba como favorito a consagrarse monarca mundial. Fue también animador permanente en Eurocopa durante décadas. Y como mencioné, debido a la situación política que vivían a fines de los 50, muchos jugadores migraron a otros países, llegando incluso a vestir los colores de los países que los adoptaron, como es el caso de Ferenc Puskás. Lamentablemente, nunca pudieron capitalizar su hegemonía con algún título. No tiene ningún título, motivo por el cual se encuentra en esta posición y no más arriba. Su mayor figura es el aclamado Ferenc Puskás. En el puesto 15, Croacia. Los croatas tienen una historia corta en la historia de los mundiales, en términos de tiempo, ya que su primer mundial fue en 1998 y de la mano de jugadores como Boban y Zucker obtuvieron el tercer lugar. Mérito enorme considerando que era su debut. Croacia ha disputado una final del mundo en 2018 frente a Francia y nuevamente obtuvo el tercer lugar en Qatar 2022. Es increíble lo que han logrado en tan pocas participaciones, pero aún les falta obtener un título en sus vitrinas para consagrarse y subir en el ranking. Davor Zucker, Boban y Luka Modric figuran entre sus máximas leyendas. En el puesto 16 está Suecia. La selección sueca fue una selección que siempre animó mundiales a mediados del siglo XX, llegando a jugar la final del mundial organizado en su país en 1958. Llegó a semifinales en 4 ocasiones y logró el tercer lugar en 2 ocasiones. Lamentablemente, y al igual que Croacia, no tiene títulos que presumir, por lo que no puede estar más arriba en el ranking. Zlatan Ibrahimovic y Larsson figuran como sus máximas leyendas. En el puesto 17, Yugoslavia, otra de las selecciones extintas.
Los yugoslavos, o Plavi, que significa los azules, fueron otra potencia europea que animó mundiales y Eurocopas durante el siglo XX. Lograron meterse a 2 semifinales de mundiales y a 2 finales de Eurocopa. Tenían un estilo de juego muy vistoso, por lo que en ocasiones les llamaban el Brasil de Europa del Este. Es increíble que tampoco pudieron levantar un título a pesar de su potencia y jerarquía. Croacia es su heredero directo, quien supo superar lo hecho por Yugoslavia hasta su disolución. Sin embargo, los Plavi tienen ganado su lugar en la historia del fútbol. Sinisa Mihajlovic, Robert Procinecki y Milan Galic están entre sus máximas figuras. En el puesto 18 está Polonia. Los polacos han disputado en 2 ocasiones semifinales, obteniendo en ambas ocasiones el tercer lugar en la Copa del Mundo, en 1974 y en 1982. No cuentan con ningún título en sus vitrinas. Polonia es una selección frecuente en Copa del Mundo y su máximo exponente contemporáneo es Robert Lewandowski. En el puesto 19, Bélgica. Los belgas, al igual que Polonia, han logrado llegar 2 veces a semifinales de un mundial, logrando en una ocasión la obtención del tercer lugar en Rusia 2018. Han tenido presentaciones bastante dignas en los mundiales. Sin embargo, no cuentan con ningún título. Hace poco tuvieron su generación dorada con jugadores como Kevin De Bruyne o Lukaku. Sin embargo, no fue suficiente para levantar su primer trofeo. En el puesto 20, Austria. La selección de Austria o los austriacos son invitados frecuentes en Copas del Mundo y obtuvieron el tercer lugar en la Copa Mundial de 1954. Más allá de eso, no tienen ningún título. De todas formas, con el hecho de tener un podio en la máxima competición, le da el derecho a pertenecer a este grupo de selecciones medianas. Históricas. Las selecciones que vienen a continuación no han hecho los méritos suficientes para llegar a fases decisivas en mundiales o al menos en competiciones de primer nivel, Copa América o Eurocopa. Y si es que hay alguna que eventualmente lo logró, no tiene los pergaminos suficientes para ser considerada mediana. Por lo tanto, el próximo grupo es denominado de selecciones chicas. Puesto 21. Turquía. La selección turca ha participado en solamente 2 mundiales, en 1958 quedando en fase de grupos y en el año 2002 donde obtuvo el tercer lugar. Logro importante para ser una selección que no suele jugar mundiales. No tiene ningún título importante que presumir, pero su tercer puesto en Corea y Japón, considerando que fue el segundo mundial que lograron disputar, le garantiza estar en el grupo de selecciones chicas. Una cosa de rendimiento netamente. Hakan Şükür es una de sus grandes figuras históricas. Actualmente se juegan la repesca para disputar su tercer mundial, que dicho sea de paso, lo lograron, clasificaron a su tercer mundial, de la mano de jugadores como Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu. En el puesto 22, Estados Unidos, o el US Men National Team, o The Yankees. Se encuentra en esta posición principalmente por la obtención del tercer lugar en el Mundial de 1930. Dicho tercer lugar fue otorgado de manera retroactiva por la FIFA en el año 1986, ya que no había concepto de tercer lugar en los mundiales de esa época. Más allá de eso, no han tenido actuaciones destacadas, salvo los cuartos de final en Corea y Japón 2002, cuando vencieron a su acérrimo rival México en octavos de final. Cuenta con 7 Copas Oro y Landon Donovan es su figura de mayor relevancia. En el puesto 23 del ranking se encuentra Corea del Sur. Los surcoreanos se encuentran en esta posición tras alcanzar semifinales en el mundial organizado en su país el año 2002, aunque con muchas polémicas arbitrales. Tampoco han logrado mayor relevancia más allá de esa edición y han logrado
formar a varios jugadores de prestigio mundial, entre ellos Park Ji-sung. Cuentan con 2 Copas de Asia. En el puesto 24, Marruecos. Los marroquíes lograron meterse en semifinales en Qatar 2022, siendo la única selección africana en llegar a esa instancia, dejando en el camino a selecciones como España y Portugal. Cuenta con una Copa Africana, y más allá de eso no hay mucho que mencionar. Salvo que ahora quieren ganar la Copa Africana de Naciones por escritorio, siendo que la perdieron en cancha con Senegal, pero esa es otra polémica. Hakimi es una de sus máximas figuras. El puesto 25 es para Paraguay. Los guaraníes han participado en Copas del Mundo, pasando la fase de grupo en 4 ocasiones. El máximo hito se dio en Sudáfrica 2010, alcanzando los cuartos de final. Cuentan con 2 Copas América. José Luis Chilavert, Salvador Cabañas y José Saturnino Cardoso están entre sus jugadores con mayor relevancia. En el puesto número 26, Perú. Los peruanos figuran en este ranking con 5 participaciones en mundiales, pasando de ronda en 2 ocasiones, en 1970, que fue un equipo de época, y en 1978. Cuentan con 2 Copas América en sus vitrinas. Teófilo Cubillas, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro están entre sus máximas figuras. En el puesto 27 se encuentra Colombia. La selección colombiana o los cafeteros han participado en el máximo evento del deporte rey en 6 ocasiones, pasando de grupos en 3 de ellas. Lo más lejos que llegaron fue en Brasil 2014 hasta la ronda de cuartos de final. Una selección que despertó tarde, la verdad, pero que ha sabido abrirse un espacio en el fútbol competitivo. Cuenta con una Copa América, la cual ha sido muy cuestionada, dado que Brasil le envió un equipo B y Argentina no participó. Carlos Valderrama, James Rodríguez, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y Radamel Falcao son sus máximos exponentes. En el puesto número 28, Dinamarca. Los daneses han participado en 6 Copas del Mundo, pasando la fase de grupos en 4 ocasiones. El mayor hito en mundiales fue el cuartos de final en Francia 98, donde fueron derrotados por Brasil en un reñido encuentro. Cuentan con una Eurocopa y los hermanos Ladrop figuran como sus máximos exponentes. En el puesto número 29, Camerún. La selección de Camerún ha participado en 8 ocasiones en la Copa del Mundo, logrando su mayor hito en 1990 al pasar a octavos de final. Cuenta con 5 copas africanas y entre sus mayores jugadores se encuentran Samuel Eto'o, Mboma y Milla. En el puesto 30, Senegal. Los senegalenses han participado en 3 ediciones de la Copa del Mundo, logrando pasar la fase de grupo en 2 ocasiones. Su mejor registro fue en Corea y Japón 2002, donde llegaron hasta cuartos de final. Un registro bastante positivo considerando que solo participaron en 3 ocasiones. Cuenta con 2 Copas de África y entre sus mejores jugadores se encuentra Sadio Mané. En el puesto 31 se encuentra la selección suiza. Los suizos han participado en 12 ocasiones en la Copa del Mundo, siendo una de las selecciones con más presencia. De las 12 ocasiones solamente quedaron en fase de grupos en 3 ediciones, lo que da a entender que han competido siempre. Cuentan con 3 presencias en cuartos de final, un buen registro en mundiales. Sin embargo, no cuentan con ningún título oficial. En el puesto 32, México. La selección mexicana es otra de las selecciones con mayor presencia en mundiales, pero con un registro muy negativo al ser de las selecciones con más derrotas, más goleadas y con mayor cantidad de goles cedidos en la historia de los mundiales. Sus máximos hitos fueron los cuartos de final alcanzados en los mundiales organizados en México,
tanto en 1970 como en 1986. Cabe destacar que tuvieron un auge importante durante los 90, logrando pasar la fase de grupo de manera continua en varios mundiales seguidos. Sin embargo, no han logrado el tan ansiado quinto partido. Cuentan con 13 Copa Oro, motivo por el cual se les conoce como el gigante de la CONCACAF. Lamentablemente no han podido validar su estatus de gigante en escenarios de competencia de primer nivel, tanto en mundiales como Copa América. Los jugadores con mayor renombre internacional nacido en tierras aztecas son Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Chicharito Hernández. En el puesto 33, Japón. La selección japonesa o los nipones han participado en la Copa del Mundo en 6 ocasiones, siendo su debut en Francia 98. Han conseguido clasificar a octavos de final en 3 ocasiones. Cuentan con 4 Copas Asiáticas. Es una selección que ha crecido bastante en los últimos 30 años y no sería de extrañar que logren cosas importantes en el futuro. Kazu Yoshimura, Nakata, Honda y Kamamoto son sus máximos exponentes a nivel mundial. Hasta aquí la lista de selecciones consideradas en el rango chicas. A continuación, selecciones consideradas diminutas, ya que no han logrado mayor relevancia en mundiales. No cuentan con títulos o dichos títulos son en confederaciones de menor peso, como la Confederación Africana, la Confederación Asiática e incluso CONCACAF. En el puesto 34, la selección de Ghana. 2 veces han logrado pasar de fase de grupos mundiales. Tienen una presencia en cuartos de final y 4 títulos de Copa Africana. En el puesto 35, la selección de Nigeria ha logrado entrar en 3 ocasiones a octavos de finales mundiales y cuenta con 3 Copas Africanas. En el puesto 36, Bulgaria, quien logró una semifinal histórica en 1994. Más allá de eso, no ha tenido mayor relevancia ni mucha presencia en mundiales. No cuenta con ningún título y Hristo Stoichkov es su mayor leyenda. En el puesto 37, Rumania. Su máximo hito llegar a cuartos de final en 1994, no cuenta con Eurocopas y George Hagi es su mayor exponente. En el puesto 37, la selección de Irlanda tiene 3 presencias en mundiales, un cuarto de final en 1990, buen registro considerando que solo jugó 3 mundiales, de todas formas no tiene Eurocopa ni mayor presencia mundial. En el puesto 38, Costa de Marfil, 3 participaciones mundiales, nunca pasó de fase de grupos, cuenta con 3 Copas de África y su mayor exponente es Didier Drogba. En el puesto 39, la selección de Costa Rica ha participado en 6 ediciones de la Copa del Mundo. Su mayor logro fue llegar a cuartos de final en Brasil 2014, hito histórico, considerando que se encontraba en un grupo muy difícil con Italia, Inglaterra y Uruguay. Más allá de eso, no han tenido mayor relevancia. Cuenta al igual que México con uno de los peores registros en cuanto a goles en contra y partidos perdidos. Tiene 2 títulos de CONCACAF antes del formato Copa Oro. Su mayor leyenda es Keylor Navas. En el puesto 40, la selección de Australia. Los australianos o los Kangaroos han tenido varias participaciones en mundiales y su mejor registro fue en Alemania 2006, donde fueron eliminados en octavos de final tras un polémico penal finalizando el partido contra la selección de Italia. Cabe mencionar que esta es una selección que dejó la Confederación de Oceanía para arribar a la AFC, de la Confederación Asiática, con la finalidad de mejorar su nivel competitivo. Desde su llegada a la Confederación Asiática han logrado un título. Entre sus mayores leyendas se encuentran Harry Kewell y Tim Cahill. En el puesto 41, Arabia Saudita. Los árabes no han logrado muchos mundiales a pesar de tener 6 presencias. Su mayor hito fue vencer a la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, cortando un invicto importante de los actuales campeones del mundo. Tienen en sus vitrinas 3 títulos asiáticos, posicionándola como una de las selecciones más exitosas de dicha región. En el puesto 42 y última del ranking, Ecuador.
Los ñaños lograron su primera clasificación a un mundial en la edición de Corea y Japón 2002 y su mayor hito lo lograron el 2006 cuando se metieron a octavos de final. No cuentan con ninguna Copa América y sus mayores leyendas son Alex Aguinaga, Ener Valencia y Antonio Valencia. Hoy gozan con un presente muy prometedor y eso espero influya para que puedan subir en el ranking. El resto de selecciones que no fueron consideradas en el presente ranking es netamente porque no cumplen con los requisitos mínimos para haberlo sido o derechamente son muy malas, tan malas que no existen. Así que si tu selección no está aquí, no existe, amigo. Y ya para finalizar tenemos nuestro tier list, nuestro propio ranking de selecciones histórico. En el Olimpo estaría Brasil, Alemania, Italia y Argentina. En el grupo de las selecciones grandes estaría Uruguay, Francia, España, Inglaterra y Países Bajos. Ya en el grupo de las selecciones medianas o históricas estaría Checoslovaquia, Portugal, Chile, la Unión Soviética, Hungría, Croacia, Suecia, Yugoslavia, Polonia, Bélgica y Austria. Ya en el piso de las selecciones chicas estaría Turquía, Estados Unidos, Corea del Sur, Marruecos, Paraguay, Perú, Colombia, Dinamarca, Camerún, Ghana, Suiza, México y Japón. Y en el grupo de las selecciones diminutas está Senegal, Nigeria, Bulgaria, Rumania, Irlanda del Norte, Costa Rica, Australia, Arabia Saudita y Ecuador. Y hasta aquí con el ranking de selecciones. ¿Y tú? Cuéntame, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que hay alguna selección que debiese estar por sobre otra? ¿Hay alguna selección que te parezca que está muy arriba en el ranking? ¿O alguna selección que te parezca que está muy abajo? Cuéntame, házmelo saber y escríbelo en los comentarios. Te espero y debatamos. Mi nombre es Seix y ha sido un placer estar con ustedes. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para más videos. Chau.